Hola, soy Ricardo Dalfarra, director del Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Buenos Aires, Argentina. Voy a hablar del proyecto Balance and Balance y el título de esta presentación es ¿Puede el arte ayudarnos a combatir la crisis ambiental? A veces algunas imágenes nos ayudan a comunicar un mensaje de una forma tan simple, tan directa como esta que dice en inglés un graffiti, que dice, no creo en el calentamiento global, como una ironía, mientras el agua va subiendo y va tapando el mensaje, y así aparece en distintos lugares. Y cuando veo esta imagen siempre pienso en esa forma de comunicar tan pronta, tan simple, tan directa, que nos hace pensar, nos hace reflexionar y espero también nos haga actuar. Me gustaría traer algunas presentaciones, algunas ideas de cómo ha sido eh, el arte, cómo ha comunicado muchas veces cuestiones relativas a la crisis ambiental. Ya a fines de los 60, el artista argentino Nicolás García Uriburu participó en los movimientos vanguardistas internacionales de esa época y comenzó lo que hoy en día podemos llamar land art o arte ecológico. Él no había sido invitado a la Bienal de Venecia, la famosa Bienal de Artes de Venecia, pero sin embargo quiso participar de alguna manera y lo que hizo fue, como se ve aquí en esta foto, en el año 68 tiñó de verde las aguas del Gran Canal de Venecia con un producto que se llama fluoresceína. Entonces, claro, esto llamó la atención de muchísima gente. Yo me acuerdo, era bastante chico y, y escuché en las noticias lo que había hecho este artista revolucionado. Había llamado la atención de gente en todo el mundo por qué había pintado de verde los canales de Venecia. Y fue muy interesante porque a partir de ese llamado, que primero llamó la atención, obviamente, de la policía y de mucha gente preocupada por qué había hecho esta persona en Venecia, pero después comenzaron a verlo como un trabajo artístico, pero no solamente eso, sino como un llamado de atención a la crisis ambiental que se iba acercando cada vez más a la puerta de cada uno de nosotros. Y me gustaría nombrar algunos otros proyectos, por ejemplo, algunos proyectos de lo que se llama LAGI o Land Art Generator Initiative, ¿sí? Que hacen concursos, entre muchas otras actividades, hacen concursos donde personas de todo el mundo van presentando proyectos que básicamente entrecruzan arquitectura, diseño, arte, ciencia, pero buscando soluciones a problemas específicos de la crisis ambiental que estamos enfrentando. Aquí solamente hay un par de ejemplos, pero son muchísimos los que reciben siempre en cada uno de estos concursos que hacen, y se trata que algunos de ellos puedan llevarse a la realidad, que se puedan concretar. Entonces, además de estos proyectos, podemos encontrar artistas como David Rothenberg, que es músico y también es filósofo, que viene trabajando con música y con aves. Por ejemplo, tiene esta publicación muy reconocida a nivel internacional que es Why Birds Sing, o ¿Por qué cantan los pájaros? O esta otra, Thousand Mile Song, de su trabajo de hacer música, así como antes mencionaba su trabajo musical con pájaros, también el trabajo musical que viene realizando con ballenas. Y de alguna manera nos va llamando la atención sobre, claro, cómo hacemos música, el arte de los humanos, pero que también está la posibilidad de que los pájaros, las ballenas, hagan estas canciones como él plantea, porque les gusta, porque tienen una inteligencia suficiente para poder crear música diferente de alguna manera, pero también similar a lo que hacemos los humanos. Por eso él hace sus trabajos eh, considerando la posibilidad no solo de tocar con otros músicos, con otros humanos, pero también, como decía, con ballenas y con pájaros y con aves. O tenemos a Luis Arán en Paraguay. Él es director de orquesta, pero también promueve, como vemos acá, un programa donde las orquestas H2O
trabajan básicamente, como dice acá, en un programa de educación medioambiental para trabajar con los pueblos en la formación de orquestas hechas de todo tipo de objetos relacionados al agua y educar a la población para vivir en un ambiente limpio. Y así, este tipo de proyectos creo que nos lleva a pensar en que tenemos una economía que algunos piensan que puede crecer de manera infinita. Cada vez necesitamos más energía. De hecho, para poder hacer esto mismo que estoy haciendo ahora, esta grabación, necesitamos energía para luego transmitirla por internet, para que esté subida a la web, etcétera. Y queremos que el medio ambiente no se deteriore. Y es como si fuese un embudo, ¿no es cierto? Como lo que vemos aquí. Y todos estos elementos que tratamos de hacer pasar por ese pequeño agujerito no pasan todos a la vez. Apenas si pasa alguno de ellos. Entonces, cuando hacemos crecer la economía, de pronto esto incide sobre la generación de energía y sobre el medio ambiente. Entonces nos preguntamos, ¿qué tipo de futuro queremos? ¿Y quién decide el futuro? Es que la energía tiene que estar como prioridad por encima de todo, la economía, el medio ambiente. Finalmente, ¿qué estamos haciendo en relación con nuestro futuro? Y de alguna manera, así es como surgen los proyectos de los que voy a hablar, sobre todo de Balance and Balance y en parte de Arte Clima también. Porque la idea es que ver si a través de distintos proyectos, como los que mostraba al principio de la presentación, donde el arte tenga una incidencia y nos ayuda a tener un mundo mejor, más habitable para los humanos y para todas las especies que están aquí en nuestro planeta. Así es como surge Balance and Balance, que se llamó también porque la primera edición se realizó en Argentina, en la Universidad Nacional del 3 de Febrero, se llamó Equilibrio-Desequilibrio, que es un espacio, un encuentro, un simposio, un festival, es decir, un encuentro entre gente que viene del mundo del arte, de las ciencias, de las nuevas tecnologías, que básicamente buscan encontrar soluciones a los problemas de medio ambiente, tanto a nivel local como regional, como puede ser global también. Se realizó, como decía, una primera edición en Argentina en el 2010 y luego ya en el 2011 se realizó una segunda edición en Canadá, en Montreal, en Concordia University. Ya ahí con el nombre Balance and Balance, que es el que permanece y con el que es conocido este proyecto en todo el mundo. Se trata de tomar al arte como catalizador en una intersección que pensamos entre naturaleza, ciencia, tecnología y sociedad. Y en este encuentro, justamente por eso, viene todo tipo de personas interesadas en encontrar esas soluciones. No son solamente artistas, sino que participan biólogos, astrofísicos, ingenieros, políticos, gente de empresa, sociólogos, antropólogos. Así, Banda Samara siguió creciendo y en 2013 se realizó en Australia, en Noosa, en el Sunshine Coast de Australia. Y ahí ya contamos con el apoyo de importantes organizaciones, desde Man and the Biosphere, el programa del hombre y la biosfera de la UNESCO, Hexagram de Concordia, eh, la universidad, una de las universidades de Australia, que justamente de esa zona, la biosfera de Nusa, justamente donde se realizó el Balance and Balance, y ya ahí empezamos a trabajar en forma conjunta, por lo menos en varios proyectos, con el Centro del Clima de la Cruz Roja Internacional, y por otro lado también con el apoyo de Leonardo, una publicación del MIT Press, de la Sociedad Internacional para las Artes, la Ciencia y la Tecnología. Así tenemos, por ejemplo, la publicación de anales con una cantidad significativa de los aportes que se hicieron en ese encuentro de Balance and Balance, y este material se puede bajar de la web. Si buscan Balance and Balance 2013, seguramente lo van a encontrar. Y van a encontrar muchas de las ponencias que son, tanto como decía, de artistas, de científicos, de expertos en tecnología y de otras personas con perfiles que entremezclan todos estos mundos. Luego hicimos en 2015 otro encuentro y este fue en Arizona, en gran parte dentro de Arizona State University y también en otras zonas de Arizona.
Y esto, como ven, alrededor el agua, justamente el tema central fue el agua, el clima, los lugares y reimaginarse los medioambientes, porque, claro, lugares como Arizona están sufriendo una creciente necesidad de agua porque la población ha aumentado muy significativamente en las últimas décadas, mientras que las reservas de agua disminuyen a una velocidad alarmante. Por otro lado, en el 2016 lo hicimos en Manizales, en Colombia, junto con el Festival Internacional de la Imagen y gracias al apoyo, entre otras instituciones, de la Universidad de Caldas. Y ahí, claro, la situación es muy diferente. Mientras que en Arizona decíamos que faltaba el agua, la situación en Manizales es no solamente tienen una de las aguas más limpias del mundo, sino que además es una zona cafetera reconocida por la UNESCO y es un lugar donde por su mismo medio ambiente y por ser zona cafetera, esto se da gracias a justamente una caída de agua, precipitaciones realmente importantes. Entonces, trabajamos ahí, hicimos uno de los eventos de Balance and Balance más grandes, justamente para llamar la atención en distintos lugares de qué es lo que sucede localmente, cómo se conecta con otras realidades y qué hacer frente a la situación actual y a lo que podría venir. El centro fue lo que llamamos en inglés Data Science más Eco Action, o sea, la ciencia de datos y la acción ecológica, fueron como los centros sobre los cuales se trabajaron, porque la intención es generar conciencia, que haya reflexión y que eso nos lleve a una acción ecológica concreta, no solamente que nos enteremos de algo. Claro, informarse es muy importante, pero sí también es actuar tanto a nivel personal, en lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestras casas, cuando nos movemos, a dónde vamos, pero también qué podemos contribuir para que todo esto tenga posibilidades de mejorar, revertir el proceso en el que estamos. Por eso, de alguna manera, como dice arriba en el slide, se ve una conexión entre naturaleza y sociedad a través del arte, la ciencia y la tecnología. Y además también publicamos, como nombré antes, el Journal, la revista Leonardo, de la Sociedad Internacional de Arte, Ciencia y Tecnología, ha publicado muchos artículos dedicados, digamos, producidos inicialmente para Balance and Balance. Ha incluido secciones especiales que si ustedes buscan eh, a través de las bibliotecas online, por ejemplo, eh, que están disponibles en muchas universidades, pueden encontrar, tener acceso a Leonardo y van a encontrar secciones especiales dedicadas a Balance and Balance en varios números y así decenas y decenas de páginas con proyectos que intentan mejorar la situación en la que estamos viviendo. Incluso, por ejemplo, este artículo que habla de la zonificación y el clima está escrito por Andrew Kruczkiewicz, uno de los científicos que trabaja en el Centro del Clima de la Cruz Roja Internacional, pero que además también comprende el valor, la importancia del arte en estos procesos de cambio para tener un mundo más habitable y mejor para todos. Este es solamente uno de muchos ejemplos que pueden encontrar online. También artículos de Pablo Suárez, también otro científico del Centro del Clima de la Cruz Roja Internacional, con el cual también hemos podido colaborar en múltiples proyectos que ahora comienzo a comentar. De hecho, cuando presenté inicialmente Balance and Balance, después aparece el otro proyecto, Arte Clima. En realidad, es casi como una fórmula lo que vemos ahí. Arte parece un signo de admiración, pero en realidad es factorial para quienes sepan un poco más de matemática y lo recuerden. En realidad es como una fórmula matemática donde la intención es vincular fundamentalmente al arte y al clima y pensar si el arte puede ser un medio para el cambio. Por un lado, vamos a tener las personas que hablan de que el arte, por el arte mismo, es el centro, el núcleo donde nos tenemos que mover cuando realizamos arte. Por otro lado, hay personas que piensan que el arte puede ser un medio para el cambio.
La idea principal aquí surge a partir de un esfuerzo cooperativo entre creaciones artísticas, con un mérito independiente de su potencial funcionalidad para el cambio, y al mismo tiempo una aplicación concreta en acciones humanitarias. Entonces, así se han hecho múltiples concursos en forma conjunta, por ejemplo, entre CEIARTE, el centro que les nombré de experimentación e investigación en artes electrónicas de la UNTREF, la Universidad Nacional del 3 de Febrero de Argentina, y el Red Cross Climate Center, el Centro del Clima de la Cruz Roja Internacional. Así hicimos varios concursos con llamados para la producción de miniaturas sonoras, pensando que está la posibilidad de crear arte y además que ese arte pueda ser empleado por personas, por organizaciones, por distintas, que sean empleados en distintas acciones donde esto ayude de alguna manera a llamar la atención y a llevar el mensaje de qué es lo que está sucediendo con nuestro clima y empezar a ver qué posibilidades tenemos de cambio. Así aquí ven, por ejemplo, en una captura de una página del Centro del Clima de la Cruz Roja Internacional, justamente anunciando una de las ediciones del concurso de arte y clima. Y es interesante ver cómo el jurado, en principio, buscan la pertinencia y la calidad de las obras, y son jurados que participan en muchos países del mundo. Este es solamente uno de los grupos de jurados, pero ha participado personas de África, Asia, Europa, las Américas, entonces, y Australia y Polinesia. Ven aquí algunos de los jurados de uno de los concursos, y en una primera etapa entonces están los curadores y artistas que hacen una evaluación, como decía, de la pertinencia y de la calidad de las obras. Y después, las obras elegidas, no hay un ganador, son todas las obras que pasaron ese primer filtro, van a una segunda etapa donde gente, en este caso Pablo Suárez, que había nombrado recién, del Centro del Clima de la Cruz Roja Internacional, va a considerar dentro de esas obras elegidas cuáles son las pertinentes que pueden ser utilizadas en acciones del Centro del Clima. Entonces, de esa forma, y aquí cambié el slide para que vean que esto está en inglés, porque todo esto se ha hecho con difusión a nivel internacional, tanto en español como en inglés. Y así como recién decía, bueno, concurso de arte sonoro, miniaturas sonoras, pero ¿sobre qué temas? Sobre temas que propone el Centro del Clima de la Cruz Roja Internacional. Entonces, por ejemplo, mosquitos, o el aumento del nivel del mar, o digamos, temas siempre propuestos sobre lo que el Centro del Clima identificaba como urgencias o prioridades en ese momento. Como ven, estos son algunos de los seleccionados y encuentran personas de Austria, Inglaterra, Corea del Sur, Estados Unidos, Australia, Brasil, México, Francia, Colombia, Argentina, Nueva Zelanda, Venezuela, Inglaterra, en fin. Lo que quiero mostrar es el alcance que ha tenido este tipo de proyectos que nos da como resultado obras, y estas obras, como digo, pueden pasar a formar parte de las acciones que realiza el Centro del Clima, que obviamente tiene urgencias y se ocupa de problemas muy serios y muy graves en todo el mundo, pero que encuentran que a través de los llamados juegos serios y del arte pueden llegar a la gente de otra manera. Y cuando digo gente, hablo tanto de un primer ministro o un gabinete digamos, ministerial, o personas digamos, simplemente ciudadanos que pueden ser campesinos, obreros, clase media. Es decir, la idea es poder llegar a la gente de otra manera. Y así algunas de las obras que vemos aquí son justamente de artistas mexicanos o de Inglaterra o argentinos. Todo este material, todo el material del concurso Arte y Clima, CEIARTE, el centro que dirijo en la UNTREF, lo ha hecho disponible online dentro de SoundCloud bajo licencias Creative Commons. Es decir, que todos tenemos acceso a ese material, hay que reconocer quiénes hicieron las obras, la autoría de las obras, pero todo el mundo puede no solamente escuchar estas obras, sino bajarlas también
y utilizarlas dentro de acciones que tengan que ver fundamentalmente con los principios de todos estos movimientos que uno está haciendo, que son en pos de encontrar soluciones a la crisis climática. Así se fueron sumando para algunas de nuestros concursos eh, otras instituciones, como las que vemos aquí. Entonces, a la Universidad Nacional del 3 de Febrero y el Centro del Clima de la Cruz Roja Internacional se han sumado otras instituciones internacionales importantes como las que ven listadas aquí. Ven aquí una vez más el resultado de otro de los concursos, en este caso arriba de la categoría de aumento del nivel del mar, y en la categoría de abajo, otra de las temáticas que se propusieron para ese concurso, que fue cero pobreza, cero emisiones en una generación. Como ven aquí, una vez más, autores de Australia, México, Argentina, Canadá, Italia, Corea del Sur, Portugal, Holanda, Kosovo, Brasil, Italia. Bien, entonces, una vez más, estos concursos se han ido implementando y utilizando de distintas maneras en distintas instancias por el Centro del Clima, la Cruz Roja Internacional. Por ejemplo, la tercera edición se enfocó sobre escalas temporales y sobre umbrales. Y si leemos, digamos, la información, acá es un extracto de la información que nosotros publicamos en su momento en el sitio web de CEIARTE, es justamente que todos podamos leer, ya sea en inglés como en español, información sobre las prioridades que mencionaba antes del Centro del Clima y ver cómo podemos contribuir a través de distintas obras de arte sonoro. Aquí, una vez más, el listado del concurso de escalas temporales y umbrales con algunos de los que resultaron elegidos, de las obras que resultaron elegidas y sus autores y sus creadores de eh, muchos países del mundo. Retornando al proyecto Balance and Balance, que fue el origen también del Arte Clima y de otros proyectos, el encuentro del Balance and Balance 2017 se realizó fundamentalmente en torno a la Universidad de Plymouth, en Inglaterra. Y se hicieron, una vez más, se trabajó de muy distintas maneras y participaron investigadores de las más diversas áreas. También trabajamos no solamente dentro de la universidad, sino en distintas áreas de esa misma zona, como por ejemplo la North Devon Biosphere. O hicimos también unas acciones en el Eden Project, en Cornwall. Si ven en la parte de abajo, así era esa zona hace muchos años. Era una mina a cielo abierto, que se convirtió luego en lo que ven aquí arriba, que es lo que se llama hoy el Eden Project o el proyecto Eden, que son esos globos gigantescos dentro del cual se simulan biosferas de otras regiones del planeta. Entonces, toda esa zona fue reconvertida y también es un lugar donde eh, lo visitan estudiantes, pero no solamente estudiantes, como vamos a ver en el próximo slide. Pero antes de pasar a ese slide, me gustaría que vean la cantidad de instituciones que fueron apoyando las acciones del Balance and Balance del 2017 en Inglaterra. Y les decía del próximo slide, que es este, que ya años después, en el 2001, allí en Cornwall, el grupo del G7 se reunió exactamente en la sede del Eden Project, justamente para llamar la atención sobre la problemática medioambiental. Y en el 2018, el Balance and Balance se realizó en Rotterdam, en los Países Bajos, apuntando como tema central a lo que dice aquí New Value Systems, nuevos sistemas de valor, pensando tanto en los sistemas económicos implementados en distintas regiones del mundo y cómo eso incide sobre nuestras vidas cotidianas en muchos aspectos, incluyendo también las cuestiones relativas a la crisis ambiental. En esta ocasión hicimos también en varias instituciones de Rotterdam acciones tan diversas como estas, no solamente un formato tradicional de presentación de ponencias
o de presentación de obras artísticas, mesas redondas, pósters, etcétera, sino también acciones muy distintas, como esta, donde estos son los preparativos de un evento que se realizó en V2, un centro de arte experimental en Rotterdam, donde un grupo ya con experiencia en este tipo de eventos eh, realizó una especie de comida compartida donde participaban todos los que habían viajado para estar en el Balance and Balance y también los vecinos. La forma en que participaban tomaría un buen rato comentarlo, pero fue muy interesante la integración de la gente local que circunstancialmente se vio envuelta en este proyecto, así como todos los científicos y artistas y ingenieros que participaron en un espacio donde se iba cocinando, perdón, y se iba también, la gente iba comiendo, pero parados, porque la intención era encontrarse y poder moverse, no estar en una silla, en una mesa donde seguramente vamos a hablar con una o dos personas o tres o cuatro que tenemos alrededor, sino la posibilidad de poder compartir con otras personas y hablar tal vez un minuto con otra persona, movernos y encontrarnos con alguien o con un grupo con quien queremos ahondar en un tema y nos quedamos tal vez media hora conversando hasta pasar a otro individuo u otro grupo, representante tal vez de una institución que nos interesa conocer o con quien nos interesa compartir información, etcétera. Creo que eso fue un evento muy interesante y que también fue cambiando la perspectiva de cómo hacer un simposio. Como decía, no solamente son ponencias o un festival, no solamente son conciertos y exposiciones. También están los anales publicados y los pueden encontrar online. Si buscan Balance and Balance 2018, van a poder bajar gratuitamente, desde luego, los anales y la información del programa de lo realizado en Rotterdam. La intención es generar redes de conocimiento transformadoras. Construir las redes ahora para mejorar las oportunidades de tener un futuro en un planeta habitable, sobre todo pensando en nuestros descendientes. En estos últimos años, y obviamente considerando la pandemia, todo esto se transformó y muchos eventos pasaron a ser online o eventualmente algunos, ya más avanzada la pandemia, híbridos. Esto fue, por ejemplo, una mesa redonda que se organizó juntamente con el Ars Electronic, un evento que reúne arte, tecnología y sociedad basado en Austria. Esto se difundió online y esta mesa redonda, bajo el título de El futuro comenzó ahora, eh, un poco llamativo, digamos, cómo se planteó el título, pero justamente para llamar fuertemente la atención sobre los aspectos que se iban a conversar junto con Lía Barclay, Rob Lafrené, Felipe Londoño, Roger Malina, Pablo Suárez y yo mismo, que estuvimos participando de este momento importante donde se discutieron múltiples proyectos y posibilidades en torno a la crisis ambiental. Y diferente de cómo se hace habitualmente, donde uno hace una mesa redonda y luego busca que sea distinta la próxima mesa redonda. En este caso fue distinto, pero lo que fue distinto fue el abordaje. Y entonces, en otro simposio, en Panoramas 2021, que reunió varios eventos, el CIMI y el ART de Brasil, junto con el octavo Balance and Balance, el CIMI y el ART de Brasil, y también fue con la colaboración de la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Todo este conjunto de instituciones alojaron el Balance and Balance 2021, que entre otras acciones tuvo una mesa redonda con los mismos participantes que había nombrado recién para Arts Electrónica. Entonces, como no siempre plantear algo y simplemente, bueno, hasta la próxima mesa redonda o panel o simposio o exposición, sino que las mismas personas que nombré antes participaron en una nueva ronda para ver, bueno, qué había cambiado, si el conocerse, si el encontrarse, si el compartir, si el intercambiar información ayudó de alguna manera en el proceso de buscar estas soluciones. En el 2022, nuevamente con el CIMI y el ART de Brasil, se hizo el Balance and Balance,
esa vez en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, de Chile, y nuevamente buscando este tipo de encuentros que propicien los intercambios que nos lleven a encontrar las soluciones que vengo mencionando. Porque el proyecto en sí mismo es viabilizar y facilitar nuevos modos de producir conocimiento, donde no solamente hablemos de forma disciplinar, o muchas veces hablamos de la multidisciplina o la interdisciplina, pero es mucho más difícil convertir lo que identificamos como transdisciplina en realidad. Y lo que busca el Balance and Balance es esa sumisión, es poder encontrarnos de una forma diferente, no siempre las mismas personas, no siempre los mismos ámbitos, y generar nuevas posibilidades. Nuevas posibilidades de solución, nuevas posibilidades de ver el mundo y de entender el mundo que nos rodea. Así, estos son unos pocos de las personas que yo estuve nombrando hoy: Luis Arán, director de la orquesta en Paraguay; Andrew Kuszkiewicz, científico del Red Cross Climate Center; David Rothenberg, músico y filósofo, quien mencioné que hacía música no solamente con otros seres humanos, sino también con aves y con ballenas, entre otros animales; o Roger Malina, astrofísico, director ejecutivo de Leonardo, la publicación que mencioné del MIT Press hace un rato. Y estas son algunas de las artistas e investigadoras que también vienen participando en el Balance and Balance, algunas de ellas desde hace muchos, muchos años. Así, por solamente nombrar algunos, está Leah Barkley, que ha participado en numerosas ocasiones y ha colaborado también en organizar el Balance and Balance 2013 en Australia; o Ann Nixten, de Holanda, que ha colaborado en varias ediciones y también nos ha ayudado a realizar a realizar el Balance and Balance de 2018 en Rotterdam. Finalmente, en 2022, me gustaría nombrar, entre varias otras acciones, hubo una serie completamente online que se realizó en forma conjunta entre varias instituciones, incluyendo la UNTREF, como mencionaba antes, y también la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia, Maloca, también de Colombia, Concordia University de Canadá. Y en esa serie de acciones, cuyas grabaciones están disponibles online, se hicieron 8 sesiones abordando temas diferentes, como por ejemplo zonas de riesgo, ordenar nuestro hogar, pensando en nuestro hogar como nuestro planeta, los límites, cómo recomponer lo que sucede, una mirada hacia el interior. Y así participan especialistas de todo el mundo con formaciones y experiencias muy diversas. Entre las personas que pueden ver aquí hay artistas, especialistas reconocidos por las Naciones Unidas como evaluadores riesgo de catástrofes, y que han escrito, han participado en la redacción de capítulos del conocido IPCC, el reporte que se hace entre científicos de todo el mundo, justamente sobre la situación y perspectivas relativas al cambio climático. También hay artistas, hay abogados que discutieron el tema del derecho internacional frente a la situación del cambio climático. Hay personas que hablaron sobre los alimentos, la complejidad del tema de los alimentos en relación con el cambio climático. Eh, Personas que nos hablaron de la relación entre el cambio climático y las culturas ancestrales, por ejemplo, algunos de ellos de Nueva Zelanda. Creo que todo esto es un esfuerzo donde se busca trabajar para conseguir, como decía, resultados lo más rápidamente posible, para comenzar a accionar más allá de lo que ya se viene haciendo de una manera mucho más eh, inmediata y de una manera lo más efectiva posible, para encontrar las soluciones que tanto necesitamos para que nuestro planeta siga siendo habitable por todos nosotros y los que vengan después de nosotros. Muchas gracias por la atención. Una vez más, mi nombre es Ricardo Alfarra. Hablé del proyecto Balance and Balance y sobre
cómo el arte puede ayudarnos a combatir la crisis ambiental. Gracias a todos, una vez más, gracias también a la UNTREF y al Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas.